Bienvenidos todos. Vamos a estar leyendo los primeros 3 versículos. Una de las cosas que es muy interesante es que el mismo libro de Apocalipsis nos motiva a nosotros a leer el libro de Apocalipsis y es lo que menos queremos hacer por algunos prejuicios que nos han enseñado, que están equivocados, y nuestra meta es corregir esos prejuicios, ¿verdad?, de que se nos ha enseñado. Pero vamos a ver los primeros 3 versículos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos permites de estar aquí delante de tu presencia. Te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos, Dios mío, que seas tú obrando en nuestras vidas de manera muy especial. Ten misericordia, sé propicio de nosotros. Venimos delante de ti como aquel hombre que decía: sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador, o como aquel que decía: no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. No somos dignos, Dios mío, de estar delante de tu presencia, porque somos pecadores, pero gracias por tu Hijo Jesús, que fue enviado para venir a morir en la cruenta cruz del Calvario y perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios mío, que a través de este libro de Apocalipsis podamos, Dios mío, reconocer tu grandeza, tu magnificencia, tu soberanía y esa victoria que está segura en ti, porque no hay otro más grande que tú. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Para ti sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse, hermanos. Es algo emocionante, como les mencionaba, por muchos años, y algunos hermanos se identifican con esto que voy a decir. Por muchos años hemos tenido el libro de Apocalipsis, o hemos estado alejaditos del libro de Apocalipsis porque tenemos prejuicios que nos han enseñado otras ramas de teología, por ejemplo, el dispensacionalismo. No sé si usted está familiarizado con esa palabra, con esa terminología, pero es una rama de creencias que es una de las más populares en América, en Latinoamérica, seguramente en parte en Europa también, pero sobre todo aquí en América eso ha influenciado mucho. Esta enseñanza cree que hay 7 dispensaciones, y cuando usan la palabra dispensación se refieren a espacios de tiempo, diferentes tiempos que Dios trata con el hombre. Pero más bien la palabra dispensación, según el griego en el Nuevo Testamento, esa palabra quiere decir administración. No se refiere a un espacio de tiempo, sino una administración o un don. Entonces, una de las cosas más populares que estas personas enseñan, que este sistema enseña, y seguramente ustedes ya lo han escuchado, es que a partir del capítulo 4 en adelante de Apocalipsis, eso corresponde a los últimos 3 años y medio del fin, o sea, antes del fin del mundo. Eso corresponde del capítulo 4, porque cuando dice que Juan vio una puerta y se le dijo: subid acá, Juan representa a la iglesia según esta enseñanza. Por ejemplo, dice el capítulo 4, versículo 1: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Ellos están diciendo que, y es una suposición nada más,
que Juan representa a la iglesia aquí y que Juan es arrebatado antes que suceda el resto de lo que narra el capítulo 4 en adelante de Apocalipsis, pero lo cual es totalmente falso. Y uno de los argumentos que ellos utilizan para decir que sí, la iglesia del capítulo 4 en adelante ya no existe en la tierra, sino que es levantada 7 años antes, es que la palabra iglesia no se vuelve a mencionar del capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 19. Pero nuestro argumento en cuanto a eso es que la palabra iglesia no es de la única manera que la Biblia se refiere a la iglesia. Hay otras maneras que se refiere a la iglesia, por ejemplo, siervos, santos, muchas maneras, ovejas, ¿verdad? A la iglesia también se refiere como ovejas, como la novia de Cristo, la desposada, la descendencia de Cristo, y así sucesivamente. Hay muchas maneras de que se le llama a la iglesia. Entonces, nuestro punto es que estamos ahorita en lo que es el análisis general del libro de Apocalipsis, y lo que queremos comprobar es que los eventos que suceden en el libro de Apocalipsis no suceden cronológicamente uno detrás de otro, así como son los capítulos. El capítulo 1, después sigue el 2, después sigue el 3, después el 4 y así sucesivamente. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a comprobar que el libro de Apocalipsis está escrito en 7 diferentes secciones. A eso se le llama paralelismo, el paralelismo progresivo. ¿Por qué es paralelismo? Porque son 7 secciones paralelas que están narrando lo mismo, pero en diferentes escenarios. ¿Y por qué es progresivo? Porque en la medida que vamos avanzando, nos va dando más luz, nos va narrando más cosas. Entonces ya hablamos que la primera sección se encuentra del capítulo 1 al capítulo 3. La primera sección es muy importante que usted lo anote para que esté familiarizado, para cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted pueda darse cuenta en qué sección está y que no es... Es como que estaríamos hablando, esto es como estaríamos hablando de, por ejemplo, de los 4 evangelios. Los 4 evangelios, ¿verdad?, narran los mismos sucesos. No es que son unos sucesos diferentes, narran los mismos sucesos, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser también las parábolas. Y el reino de los cielos es semejante. Y luego dice, y el reino de los cielos es semejante, pero está hablando de lo mismo. Por ejemplo, del trigo y la cizaña. Hablando del reino de los cielos semejante a una red que se echa en el mar, está hablando de lo mismo. Entonces, la primera parte del 1 al 3 y la segunda parte, la segunda sección del 4 al 7, donde se mencionan los sellos, los 7 sellos, aunque en esa parte solamente son 6 sellos, el séptimo sello son las 7 trompetas. Del 8 al 11 es la tercera sección. Del 12 al 14, donde nos quedamos, es la cuarta sección. Del 15 al 16 es la quinta sección. Y la sexta sección del 17 al 19. Y la séptima del 20 al 22. Así en ese orden. ¿Qué quiere decir? Cada una de esas secciones narra el inicio de la era cristiana, algunas veces y algunas veces desde el principio de la humanidad, y termina con el juicio final o con el fin del mundo. Entonces, porque de la manera que lo enseña, como digo, este sistema o esta rama de teología que es el dispensacionalismo, los eventos son cronológicos, pero ahí hay un problema, porque si en cada una de estas secciones narra la venida de Cristo, entonces en cuántas veces, si no son las mismas secciones, si es una sola sección desde el 1 hasta el final, entonces cada vez que menciona la venida de Cristo, está hablando diferente. Entonces viene en 7 veces el Señor Jesucristo, o el juicio final se realizaría en 7 veces. Por supuesto que no es así. Entonces es repetitivo, está hablando de los mismos eventos. Entonces, habiendo dicho eso es lo que queremos comprobar, y usted se va a dar cuenta, ¿verdad? Es que son 7 secciones diferentes. Por ejemplo, en cada una de las cartas de las 7 iglesias en el Asia Menor,
habla, y he aquí vengo pronto, y he aquí, ¿verdad? Y el que venciere, siempre está hablando en varias veces en las 7 cartas de su segunda venida. La segunda sección, en los sellos, en el capítulo 6, 14, vemos que habla de la segunda venida, el juicio final nuevamente. En la tercera sección, en el capítulo 11, al final del capítulo 11, habla del juicio final nuevamente. Y en el capítulo 14, que es el final de la otra sección, habla nuevamente, que es donde nos quedamos en el segundo mensaje. Este es la tercera parte de este análisis. Entonces, al final del capítulo 14, dice, versículo 14, vamos a ver, 14, 8, 14, más bien 14, 20, dice así: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Una de las cosas que es muy importante tener en claro acá es que el libro de Apocalipsis, su género es apocalíptico, o sea, tiene muchos símbolos. Los números son símbolos, son símbolos. Entonces no necesariamente no quiero que usted se pierda en viendo qué significan 1600 estadios, o sea, qué significa cada uno de esos números. Son números, son simbólicos, ¿verdad? 1000 años, habla de 1000 años, habla de 42 meses, habla de 1200 días, o sea, en este caso no tiene que preocuparse por esos detalles. Lo importante es ver el tema general de lo que se está refiriendo para no perderse en los detalles pequeños. Bien, entonces para pasar de este punto, en el capítulo 14 estamos terminando esa sección, que es la sección número 4. Esto hace referencia a Isaías 63:3. Veamos qué dice Isaías 63:3. Por cierto, el libro de Isaías, si me pueden ayudar ahí en la pantalla. Por cierto, el libro de Isaías narra, como el libro de Apocalipsis, como el libro de Génesis, narra la caída del hombre. El libro de Isaías empieza enseñando lo que 63:3 empieza enseñando la depravación total del hombre, el libro de Isaías, y termina con el juicio final, el libro de Isaías. Así que es interesante porque el libro de Isaías narra todos esos detalles también. Bueno, déjeme ver, 63:3, Isaías 63:3. Voy a ver si lo puedo conseguir acá. Acá hace referencia a lo que es lo mismo que está diciendo al final del capítulo 14. Dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, dice el Señor. Los pisé con mi ira y los hollé. Eso quiere decir, lo mismo, los pisoteé nuevamente. Hollar es pisotear, en tiempo pasado. Con mi furor, su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Dios no va a tener misericordia sobre los malvados en el día del juicio. O sea, aquí nos está mostrando la figura de un lagar, ¿verdad? Donde se exprime las uvas para sacar el vino que se hacía con los pies. Y como la uva ¿verdad? El vino es rojo, así la sangre es roja. Entonces eso es lo que hace referencia a eso. Nos está dando una escena en ese sentido. Pero es el juicio final o es la batalla. En estas secciones nos narra la condición de la iglesia, el sufrimiento de la iglesia, nos narra el cuidado de Dios hacia la iglesia, y nos narra también la batalla, una batalla antes del juicio final. Nos narra el juicio final y también nos narra lo que es la vida eterna ya, tanto como para los salvos y los no salvos. Ok, vamos a ir a la sección número 5, que sería del 15 al 16, donde habla de las 7 copas de la ira de Dios. 7 copas de la ira de Dios. En el capítulo 15, por cierto, es un canto muy bonito,
que me encantaría que lo leamos, ¿verdad? Entonces quiero que estemos bien claros, el libro de Apocalipsis es para nuestro tiempo, no es solamente para los últimos 3 años del fin del siglo, es para nuestro tiempo. Todo lo que el libro enseña, cosas que enseña el libro están sucediendo en este tiempo. Obviamente, al final del siglo será más intenso todo. Pero si el libro de Apocalipsis no es para nuestro tiempo, el libro de Apocalipsis habla de peces muertos, por ejemplo, en las trompetas. No existen peces muertos en estos momentos por cantidades, por miles y millones, existen. Entonces, está sucediendo. El libro de Apocalipsis habla de guerras. ¿Existen guerras en estos momentos? Por supuesto que existen. Entonces, ya se está cumpliendo. El libro de Apocalipsis habla de hambres, habla de pestes. ¿Sucede esto? ¿Ha estado sucediendo? Ha estado sucediendo. Entonces, es para nuestro tiempo y también, obviamente, al final será más intenso. Entonces, es un error fatal, capital, decir que el libro de Apocalipsis del capítulo 4 en adelante corresponde únicamente para los últimos 3 años y medio. Corresponde para nuestro tiempo. Pero es que ellos dicen, no, pero es que la iglesia no puede pasar por la gran tribulación. Es imposible que la iglesia pase por la gran tribulación. Eso no puede ser. Bueno, señores y señores, la iglesia ha estado en tribulación todo el tiempo. Excepto aquí en los Estados Unidos, no, pero la iglesia ha estado en tribulación. No murieron comidos por los leones en el Coliseo Romano, las familias enteras. ¿Eso no es tribulación? El apóstol Pablo apedreado, azotado, ¿eso no es tribulación? ¿Qué más? No solamente la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia del Antiguo Testamento. Leas el capítulo 11 de Hebreos. Dice que apedreados, muertos a espada, el mundo no era digno de ellos, vivían en cuevas. La iglesia todo el tiempo ha estado bajo tribulación, ahora bajo el hostigamiento del mundo. Los juicios de Dios no son para la iglesia, son para el mundo. Dios protege la iglesia porque recuerde que cuando las plagas en Egipto, las plagas afectaron a los egipcios, pero no al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, no hay que confundir. Cuando decimos que la iglesia ha estado en tribulación siempre, no estamos diciendo que los juicios de Dios son contra la iglesia, de ninguna manera, ¿verdad? Pero son para el mundo, aunque algunas veces, fíjese lo que voy a decir, aunque algunas veces esos juicios alcanzan a los cristianos. Usted dice, bueno, ¿cómo eso? Bueno, cuando sucede un terremoto, también hay cristianos que mueren en los terremotos. Cuando sucede un huracán, también hay cristianos que mueren en los huracanes. Cuando una pandemia como la que estamos viviendo en estos momentos, pero Dios en su soberanía, Él hace lo que hace como Él quiere, ¿verdad? Y eso no quiere decir que Dios humille a la iglesia. A veces las tribulaciones sirven para purificar a la iglesia. Para purificar la iglesia. Posteé un día de estos una frase de Carlos Spurgeon que nunca lo había visto de esa manera. Dice que cuando sucede un problema y por medio de ese problema buscamos a Dios en oración, nos acercamos a Dios en oración, ese problema se convierte en bendición. Fíjese qué ironía, ¿verdad? Y uno no lo había visto así de esa manera. Entonces, el libro de Apocalipsis es para nuestro tiempo. Allí en el capítulo 4 no le dice a Juan, el ángel o el Señor Jesucristo cuando le está narrando, no le dice sella este libro porque es para muchos días, como en el caso de Daniel. A Daniel sí le dijo sella esto porque es para los últimos días. A Juan no le dijo, por el contrario, en los primeros versículos que leímos, las cosas que deben de suceder pronto. Desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, ya estamos en los últimos días. Entonces, el libro de Apocalipsis corresponde a la iglesia presente. Entonces, quiero concluir con esto, hablando de la gran tribulación, porque las personas que sostienen que la iglesia no pasa por la gran tribulación, creen que uno está hablando herejías al decir eso, que la iglesia, la iglesia ha estado en tribulación todo el tiempo. Y lo vamos a ver. Al final del capítulo 7, en el mensaje anterior, gracias a Dios que está grabado, los que quieren ver un poquito más lo estamos poniendo en YouTube y también en la página pueden ir los mensajes anteriores para
retroalimentarse. En el capítulo 7, al final dice que vio una gran multitud que nadie podía contar, tribu, lengua y nación, y le pregunta el ángel a Juan, ¿y estos quiénes son y de dónde han venido? Y él le dice, tú lo sabes. Y él le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, esa gran multitud es la gran multitud que en el capítulo 15 de Génesis Dios le dijo a Abraham, haré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, que nadie podía contar, ¿verdad? Entonces, ahí se cumple eso. Pero ellos dicen que no, que esa multitud son los que los 144,000 sellados evangelizaron en el tiempo de la gran tribulación y que para ese entonces la iglesia está en el cielo, pero esa es una equivocación, ¿verdad? Porque no es así. Esa multitud es la iglesia y como mencionábamos, la iglesia siempre ha estado bajo tribulación. Termino con esto, termino con esto. Yo siempre me agarro un punto y no puedo terminarlo. Me parece que en Hechos capítulo 14 el apóstol Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Menciono esto y se me ocurre también las palabras del Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. El Señor ya nos advirtió, no es que vamos a andar en un colchón de verdad de algodón en este mundo. O sea, hay cristianos que han sufrido, por ejemplo los reformadores, algunos de los reformadores, los traductores de la Biblia, murieron quemados vivos. Y eso no es nuevo, eso sucedió desde el principio, crucificados vivos, aserrados, cabeza abajo. Cosas horribles que le han hecho a la iglesia todo el tiempo. Fíjese lo que voy a decir. El libro de los mártires enseña que los metían en sacos con culebras y los echaban al mar. Qué cosa terrible. Les ponían cera, el imperio romano los llenaban de cera y les hacían un hoyo en la garganta para evitar el ruido, y les ponían fuego y así se alumbraban ellos con los cristianos. O sea, algo horrible que han hecho toda la vida con la iglesia. Así que el Apocalipsis es para este tiempo. Bueno, en el capítulo 15, vamos a leer este bello canto, este bello coro, esta bella adoración del capítulo 15, y luego vamos a entrar al 16. Vi otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo del Dios, cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Qué hermoso coro, qué hermosa alabanza. ¿Cómo nosotros nos vamos a privar de esto? Y nosotros conocemos el coro, ¿verdad? Que se canta. Así es que es algo maravilloso. Entonces, en el capítulo 16, 15 y 16 hacen la sección número 5. Vamos a comprobar entonces al final del capítulo 16 cómo sabemos que termina esa sección. Veamos en el capítulo 16 cuando termina, para probar que termina con el juicio final. Versículo 20. Vamos a ver el séptimo ángel, del versículo 17 en adelante. La séptima copa. Como digo, lo que estamos haciendo ahorita es un análisis general del libro de Apocalipsis, y vamos brincando aquí y allá, pero después, cuando hagamos todo esto,
Vamos a ir versículo por versículo, que no sabemos cuándo vaya a ser, porque todavía nos falta muchos argumentos que tenemos que comprobar que está escrito en 7 diferentes secciones. Versículo 17 del capítulo 16. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Este temblor ya lo vimos en el capítulo 11 también. Dice un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. 20. Y toda isla y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Aquí está hablando nuevamente del fin del mundo. Esta sección termina ahí y termina con el fin del mundo. En el capítulo 17, 18 y 19 tenemos otra sección. O sea que en el capítulo 17 empieza hablando de lo que es la Babilonia, y en el capítulo 18 también, y terminando con el 19 esa sección. Fíjese qué interesante que el ángel le está mostrando a Juan, y a veces como imagínense como que tuviéramos 2 cámaras, ¿verdad? En ocasiones esa cámara está enfocando a la iglesia en la tierra, en ocasiones está enfocando al mundo impenitente, el mundo no arrepentido, no salvo, y de repente quita el enfoque de ahí y lo pone en el cielo, y vemos la iglesia en el cielo, o vemos el templo de Dios y los ángeles adorando y los 4 ancianos adorando. Ahí no hay un orden específico, un orden cronológico, sino que a veces lo vemos después y a veces lo vemos antes, pero no importa, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto, dicen por ahí. Entonces, aquí ahora nos va a hablar de lo que es la Babilonia. En la sección número 3, del capítulo 12 al 14, vemos una bestia que sale del mar, y luego vemos otra bestia que sale de la tierra, y también ahí habla nuevamente, por primera vez nos menciona acerca de la Babilonia. Entonces Satanás, el dragón, emplea 3 ayudantes. La bestia que sale de las aguas, dice el comentarista William Hendrickson, que es esa bestia que sale del mar, es el sistema político que persigue a la iglesia todo el tiempo. Ha sido así. Y la bestia que sale de la tierra es el sistema religioso contra la iglesia, también, que siempre ha perseguido a la iglesia, el sistema religioso. Bueno, la Babilonia también representa la seducción contra los cristianos, pero como mencionábamos también, la Babilonia es la antítesis de la novia de Cristo, de la desposada. Entonces ella se jacta de que no tiene necesidad, de que ella tiene esposo, y que ella es rica, porque dice que está vestida de púrpura y de oro y tiene todo, ¿verdad? Ella no necesita nada. Sin embargo, eso no le dura mucho tiempo, porque viene un día donde después dice que será quemada esa Babilonia, esa ciudad, y eso pues representa todo el mundo impenitente. Entonces vamos a irnos al final del capítulo 18. Quiero que vayan conmigo al final del capítulo 18 de Apocalipsis para ir viendo el final de esta sección. Ahora, la Babilonia no es solamente el sistema romano, porque muchos se quieran la cabeza, ¿quién será? Está sentada sobre 7 montes, debe ser Roma, o será
¿Será el sistema romano, la iglesia católica, o será el Islam? ¿Cuál será la Babilonia? Bueno, la Babilonia es todo el mundo impenitente de este tiempo, los que serán después y los que han existido en todo el mundo. Veamos qué dice el versículo 24 del capítulo 18 para que comprobemos que la Babilonia es esa, todo el mundo impenitente, todo el mundo no salvo. Dice, y en ella se halló la sangre, 18:24, Apocalipsis 18:24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. ¿Se acuerda de las inquisiciones y todo eso que el catolicismo ha hecho todo el tiempo? Nuevamente, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra, y de todos los que han sido muertos en la tierra. En las manos de la ramera se halló la sangre de todos los que han sido muertos en la tierra. Incluso los no salvos, Dios va a vengar incluso la sangre de los no salvos, porque Dios es el único que puede dar la vida y quitar la vida, ¿verdad? No le dio esa autoridad a nadie, solo Él lo puede hacer. Él da vida, Él quita vida, Él mata y Él da vida, ¿verdad? Lo vemos esto también en la oración, ¿verdad? De Ana, ¿verdad? La mamá de Samuel. Dice que Él es el que da vida, Él mata y Él da vida, y en otras secciones, en otras partes también. Bueno, entonces veamos que al final del capítulo 19 estamos finalizando esta sección. Pero quería, más bien, antes de irnos ahí, quiero regresarme un poquito más del capítulo, un poquito más. Quiero que veamos un poquito más el contexto de la Babilonia. Vamos a verlo desde el versículo 21, 18, 21. Quiero que veamos un poquito más este contexto. Lo que vamos a ver aquí es la caída de Babilonia, pero luego vamos a ver que esta caída de Babilonia ya sucedió en el capítulo 14. Entonces, está hablando de lo mismo. 18, 21. Dice, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran... tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar. Cuando se refiere a una piedra de molino aquí, era una piedra que era movida por un asno o quizás por una yunta de bueyes, ¿verdad? Era grande, que le daban vuelta así con un timón para machacar las semillas de olivo y de esa manera poder sacar el aceite. Esa era la manera que se procesaba. Entonces una piedra muy pesada, no sé cuántas libras podría costar, no sé cuántas toneladas, ¿no? O sea, no sé, 300, 400, 500 libras, no tengo el dato en este momento, pero una piedra muy pesada, ¿verdad? Y grande. ¿1000? Quizás 1000 exactamente, o sea, porque con el puro peso pues podían hacer eso. Así que luego nuevamente, 21, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Aquí está hablando de la caída de Babilonia. 22, y voz de arpista, de músico, de flautas y de trompeteros no se oirá más en ti, ni ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molinos se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañados todas las naciones, y en ella se halló, es lo que ya leímos, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Se abrieron los archivos y se encontraron todos esos delitos que había cometido, aunque ya habían pasado miles de años, ¿verdad? Pero toda acción, todo queda escrito, ¿verdad?, delante de Dios. Entonces aquí vemos la caída, aquí nos narra, acabamos de ver la caída de Babilonia. Pero ahora nos vamos a regresar a un versículo que acabamos de ver para que veamos que esto es repetitivo.
En el 16, al final del 16, nuevamente lo vemos. Ya nos habló el libro de Apocalipsis de la caída de Babilonia, la gran ciudad. Lo acabamos de ver en el capítulo 16, versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Sí? Lo vemos que está repetido. Es el mismo evento, pero en otra sección. Está hablando de lo mismo. Entonces, pero lo vamos a ver un poquito más atrás nuevamente, que ya nos habló de la caída de Babilonia nuevamente, en el capítulo 14. Capítulo 14, ya nos habló del juicio, de la caída, del juicio de Babilonia. Nuevamente ya nos habló en el capítulo 14. 14, creo que va a ser, 8, 14, 8. En el capítulo 14, 8, nuevamente nos habla de Babilonia. Así que ya lo vimos en el 14, 8, en el 16 y obviamente habla en el 17, pero en el 18 también. Dice 14:8, otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, ¿verdad? Parecido a lo que acabamos de leer. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente, en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Por cuánto tiempo? 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esto mismo es para la ramera, o sea, para la Babilonia es lo mismo. Entonces, se da cuenta, ya lo vimos en el 14, lo vimos en el 16 y lo estábamos viendo en el 18, aunque en el 17 también aparece. Estamos hablando del mismo evento, de la misma ramera, no estamos hablando de varias, ¿verdad? Entonces, que se menciona en esas secciones. Ok, habiendo llegado acá, ahora nos vamos al final del capítulo 19. El tiempo se nos va rápido, ¿verdad? Pero todavía tenemos unos minutos. Al final del capítulo 19 es donde termina la sección número 6 y vamos a ver si culminamos con, no creo que vayamos a culminar con la número 7. Bueno, entonces en el capítulo 19 nos habla de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? El capítulo 11, veamos versículo 11, 19, 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí que un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. O sea, esto no necesita interpretación, o sea, esto está claro, ¿verdad? Está hablando de la segunda venida de Cristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Él pisa el lagar, las mismas palabras que vimos al final del capítulo 14 y que vimos también en Isaías 63:3, el mismo lenguaje. Entonces, aquí está hablando de la segunda venida de Cristo, del juicio final,
y después del juicio final entramos a la eternidad. Esta sección termina con esto. Entonces en el capítulo 20 vamos a iniciar otra sección nuevamente que viene hablando de lo mismo. Bueno, sigue diciendo el versículo 16, y en su vestidura, en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, está bien claro, ¿verdad? Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. 18, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos, carne de sus jinetes y carnes de todos libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esto es una batalla, ¿verdad? Suena como una batalla, ¿verdad? Aunque no vemos la palabra ahí, batalla, pero es una batalla. Nuevamente leo el 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Para guerrear contra el que montaba el caballo, Jesucristo, ¿verdad? Y contra su ejército. 20. Pero vemos, o sea, aquí el escritor nos está narrando el final de la película, ¿verdad? Nos está narrando el final de la película, nos está diciendo cómo va a terminar la película. No tenemos que ver en esta guerra quién va a ganar en esa guerra, cómo irá a pasar, qué será, ¿verdad? Aquí nos está narrando el final, el ganador. 20, y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esto de la marca de la bestia ya lo vimos en el capítulo 13, lo vimos en el capítulo 14 y me parece que en el 16 también, y luego nos vuelve a narrar nuevamente. Está hablando de la misma sección. Como mencionamos, estas secciones cubren todo desde el inicio hasta el fin, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es eso, que cuando usted esté leyendo por el capítulo 6, sepa en qué sección está, y cuando ya pase al 8 ya sepa que está en otra sección, y cuando pase al 12 en adelante esté en otra sección, y así sucesivamente. No es que cada evento de esos son cronológicos, el uno sigue al otro, sino son paralelismo, van en la misma dirección. Entonces, 21, terminando con el 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Este es una batalla antes del juicio final. Esta batalla antecede al juicio final, luego el juicio final, y después del juicio final pues entramos a la vida eterna, y no hay espacio para un milenio ahí tampoco, como lo vamos a ver en el capítulo 20, que ese es otro tema también, ¿verdad? Que enseñan que el capítulo 20 enseña que hay un milenio y que eso será literal después de la segunda venida de Cristo. Vamos a comprobar cuando lleguemos a eso que es simbólico. 1000 años es simbólico. La gran cadena, la cadena es simbólica, no puede ser la cadena literal, porque el diablo, los espíritus no se pueden atar con una cadena literal, sino que tiene que ser simbólica. Entonces, esta sección número 6 termina al final del capítulo 19, ya lo vemos. La siguiente sección, la séptima y la última, sería del capítulo 20 en adelante, pero solo voy a hacer la introducción nada más para poder dedicarle un poquito más de tiempo. Tenemos 5 minutos más, quiero terminar 5 minutos más. Más
más bien no vamos a entrar en esta parte de la introducción de la séptima, sino más bien quiero que veamos un paralelismo en las batallas, ¿verdad? En las batallas. Ya vimos que en el capítulo 19 se nos habla de la batalla. Vamos a regresarnos al capítulo 16 para que veamos que está hablando nuevamente de la misma batalla. Capítulo 16, en la sexta trompeta, nos habla de la batalla de Armagedón. Capítulo 16, versículo 12, con esto vamos a terminar, que está hablando de la misma batalla. Y en el capítulo 28 también vamos a encontrarnos con esta misma batalla. Ahí llevan 3 veces ya. Y en una de las trompetas también, cuando dice que hay más de 200,000 soldados, también está hablando de otra batalla. Entonces, pero vamos a terminar con esto por cuestión de tiempo. Capítulo 16, versículo 12, hablando del sexto ángel que derramó la copa. Dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora me detengo un poquito aquí. Ahora, en ese tiempo está hablando en un sentido cuando las guerras se hacían con caballos, ¿verdad? Entonces los caballos obviamente no pueden pasar por ríos crecidos, ¿verdad? Ríos grandes, pero ahora las guerras no se hacen con caballos, se hacen con vía satélite, con aviones y todo. Entonces, ¿de qué serviría, qué necesidad habría de secar el Éufrates si los misiles pasan por arriba? Entonces vemos nuevamente que esto es simbólico, no lo podemos tomar literal porque no tiene lógica, es simbólico. Y obviamente no solamente, vamos a ver más adelante que no solamente se refiere a los reyes del oriente, sino que a todo el mundo. Luego nos amplía el panorama. Versículo 13: y vi salir de la boca del dragón y de la copa del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Sí ve? Dice en todo el mundo, van a todo el mundo para reunirlos para la batalla. Ahí habla de una batalla en particular, la batalla, o sea, no dice para una de las batallas, dice para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hay un gran día del Dios Todopoderoso. Así que esta batalla es la misma que acabamos de ver en el capítulo 19 y es la misma que vamos a ver en el capítulo 20, versículo 8 también. En el próximo mensaje vamos a llegar ahí. Así que se llama esto el paralelismo, 7 secciones paralelas, para que sepamos cómo leer el libro de Apocalipsis y no nos perdamos pensando que cada uno de los eventos que narra se van repitiendo, porque si es así, entonces nos narraría el libro de Apocalipsis que el Señor vino 7 veces por lo menos, el juicio final se realizó en 7 veces por lo menos, y así sucesivamente, pero no es así, sino que es una sola vez que está narrada en varias veces. Nos vamos a poner de pie y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, amén. A ver si en la medida que vayamos avanzando, yo sé que es mucha información, en la medida que vayamos avanzando, no sé si vamos a ver cómo hacemos un espacio quizás para que puedan haber tal vez preguntas y podamos, ¿verdad? Si no tenemos la respuesta, pues la buscamos, ¿verdad? Pero yo sé que mucha información y otra cosa que, como digo, el problema es los prejuicios que nos han vendido el otro sistema dispensacional. Son muchas cosas que vamos a aclarar en esta serie. Apenas el mensaje número 3. Muchas de las cosas, por ejemplo, la marca de la bestia, si es literal o es simbólica, todas esas cosas las vamos a ver, ¿verdad? Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad, gracias por la bendición que nos permite de estar aquí delante de tu presencia. Glorifícate en nuestras vidas de manera muy especial. Ayúdanos, Dios mío, a amar tu palabra, para poder conocerte y saber que tú estás con nosotros, que sea lo que sea y pase lo que pase, tú estás en control de todas las cosas, tú eres soberano sobre todas las cosas, aún por encima del mismo Satanás.